llegar en un momento que van a hacer ecocementerio, ecoparque, que no sé qué cosa, y ya se supone que al final tú vas a hacer un árbol, pues, ¿no? Ya, mujer de esquina. Cualquier cosa estamos In 100 meters, turn left. In 100 meters, turn left. Queremos que seas rico, por Donald Trump y Robert Kiyosaki, con Meredith McIver y Sharon Lechter. A Donald Trump y a Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria, los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones. Una de las definiciones del liderazgo es visión. Trata de ver lo que la mayoría de las personas no ven a través de los ojos de dos personas que han ganado y también han perdido
Información para mejorar tu futuro financiero. Capítulo 1. Un millonario conecta a un multimillonario. Formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald, lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. ¿Estás listo para presentar a Donald?, me pregunta Bill. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump. El público aplaude encantado. Poco después, Donald se dirige hacia yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí. Hola, ¿tú me vas a presentar? Le respondo asintiendo. Bien, veo que sigues en la lista de 3 personas del New York Times. Es muy impresionante. Luego bajo la música y dice, quisiera hablar de algo. ¿Das tiempo, Donald? Por supuesto, le respondo. Tú eres el autor número 1 sobre finanzas personales y yo soy el autor número 1 de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas? Sorprendido por la oferta. Es una gran idea, salta Bill Sanker. Sería definitivamente un bestseller. Al fin me recupero y respondo de buena idea. Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto. Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? 2 semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó, ¿no has llamado a Donald? No lo he hecho, respondí. ¿Y por qué? Por cobarde, me dijo, y comencé a cacarear como una gallina. Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas. Ah, basta ya, dijo Bill. Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. 5 años. No te subestimes. Pues sí, respondí tímidamente. Robert, solo llama a Meredith y averígualo, dijo pacientemente. Está bien, respondí. La llamaré ahora. Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill. Hola, habla Meredith McIver. Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005 fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con John Finance. Como de todas formas en primer estado en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro.
entonces no me hubiesen permitido la entrada a un 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio. Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos, desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York, una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. ¡Qué bueno conocerlos al fin! Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos, pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre. Podríamos escribir sobre el fin de la clase media y baja, o de cómo los puestos de alta remuneración se están importando de China. También he estado preocupado por mucho tiempo por la seguridad social y el Medicare, que se van a la quiebra justo cuando los baby boomers comienzan a retirarse. Al señor Trump también le preocupan esos mismos problemas, dijo Meredith. Escribió un libro al respecto, El país que merecemos, con sus reflexiones por estos asuntos, así como sobre la amenaza de los ataques terroristas, aún antes de los sucesos del 11 de septiembre. Cualquier persona a quien le preocupen los asuntos globales y cómo resolverlos, debería leer este libro. Pues tal vez el ángulo de este proyecto es que ambos son docentes, intervino Kim. Después de todo, ambos son emprendedores e inversionistas en bienes raíces. Meredith sonrió y asintió. A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan financieros? Porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma de... Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos. Y ese es el punto donde usted y el señor se diferencian de otras personas ricas, respondió Meredith. Al rato pasamos a la oficina. Bienvenido, Donald Trump. No se dé cuenta a su escritorio. Mis disculpas por la espera. Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?, preguntó Donald. Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones. Hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor, pero sus ingresos no. Por ejemplo, tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron. Como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada, técnicamente es un millonario. Pero él y su esposa tienen dificultades, pues no llegan a $90,000 al año en ingresos. Una sufrirá, pero tú no tienes que sufrir. Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Mi padre rico me enseñó, poco después de la crisis petrolera de 1973 y 74, que el petróleo y la riqueza están directamente relacionados. Siempre me decía, riqueza es igual a energía. Desde que era un aprendiz en los buques petroleros de la Standard Oil en 1966, tenía interés en el petróleo. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. Y para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. En 1974, el año en que empecé mi carrera de negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era cierta. En 1974, los altos precios del petróleo habían causado la contracción de la economía. No se alquilaban las copiadoras Xerox, más bien estaban cancelando los contratos de alquiler. En mi primera visita a un cliente, terminé de rodillas frente al cliente. Le rogaba que no cancelara su contrato de alquiler. En vez de ganar dinero durante los primeros 2 años, yo le debía dinero a Xerox. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba un contrato, la comisión que se le había dado a quien había vendido el servicio se le cobraba al que había perdido el contrato.
No estaba vendiendo, me estaba muriendo de hambre, y estuve a punto de ser despedido varias veces durante esos 2 años. La buena noticia era que el reto de una economía en recesión me convirtió en un buen vendedor. Aunque no gané mucho dinero en ese entonces, mi entrenamiento en ventas aún me genera beneficios. Mis negocios son exitosos porque sé vender, y porque entiendo la importancia de las ventas y el mercadeo. En tiempos difíciles para la economía, esto puede ser una ventaja. Como decimos Donald y yo, si te vas a dedicar a los negocios, debes aprender a vender. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió que aprendiera más sobre la industria petrolera. Tomé un empleo con una petrolera en Oklahoma, que vendía refugios fiscales en el ámbito petrolero. En esos días, un inversionista podía invertir $100,000 y cuadruplicar el monto con incentivos fiscales. Por ejemplo, $100,000 equivalía a $400,000 en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero por la producción de petróleo y pagaba mucho menos en impuestos, una razón por la cual los ricos se enriquecían más. Vender refugios fiscales durante la época de altos precios del petróleo me enseñó algunas lecciones importantes. La primera fue que no todos los negocios están mal debido a la crisis petrolera. Mis ojos se habían abierto a la realidad de que mientras unos se volvían más ricos, otros se empobrecían cada vez más. Con esa nueva experiencia, mi coeficiente intelectual financiero aumentó y percibí un mundo nuevo. Con mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox a empresas y refugios fiscales en mi tiempo libre, decidí que yo quería ser rico. La dura realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país disminuye, excepto para aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan elevado que les permite invertir su dinero de manera inteligente. Si eres rico, tu ecuación puede verse así. A medida que aumenta el precio de la energía, tu riqueza aumenta también. Puedes escoger. Puedes decidir cuál de las dos ecuaciones quieres para ti. La opinión de Donald. La educación sustituye el miedo. Este es nuestro mensaje. Con la educación y planificación financiera adecuadas, puedes enfrentar las turbulencias del mundo financiero de hoy y adquirir riqueza si encuentras la manera de resolver los problemas. Antes de todos los problemas recordados, es un pequeño esfuerzo que es el mejor reemplazo para las excusas. Si todos nos esforzamos por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, si hacemos este salto cuántico y usamos la parte más elevada y no conformista de nuestra inteligencia, podemos obtener algunas ideas brillantes. La capacidad de resolver problemas es el mejor resultado de la educación. Así como la comprensión puede sustituir el odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero suele dar como resultado el miedo. Como dijo Robert Frost, nada me da más temor que las personas temerosas. Haz que disminuya tu miedo y siente tu valentía. Cuando escucho las ecuaciones de energía de Robert, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza. Si tienes la perseverancia para avanzar con la oportunidad, eso es por sí mismo una gran fuente de energía. Y con el enfoque adecuado, es muy probable que tengas éxito. Siempre me han gustado las palabras de Alexander Graham Bell. Concentra tu pensamiento en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol nunca queman si no se les concentra. Si puedes controlar tu propia energía, entonces puedes generar y controlar tu propia riqueza. He aprendido que hay cosas esenciales que son invisibles a nuestros ojos. Es ahí donde entra el criterio. Los líderes son aquellos que han reemplazado el miedo por el criterio. Quiere decir que pueden predecir lo inevitable. Su educación les permite sustituir el miedo y aumentar así sus posibilidades de éxito. Robert ha dicho que los problemas pueden ser resueltos. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si puedes ver tus problemas bajo esa luz, te garantizo que estarás en camino a resolverlos. Yo he tenido muchos problemas, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca me fui a la bancarrota. Y tengo más éxito hoy que nunca antes. Así que hablo desde mi propia experiencia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico por tanto tiempo que la gente se olvida que no brotó de la nada en el horizonte de Manhattan.
Tenía muchos obstáculos que enfrentar y superar cuando decidí que quería la ubicación de Tiffany's para mi edificio. Tuve que resolver muchos problemas. Primero, quise comprar el edificio y la tienda Bond en Terra. Pero ellos pensaban que estaba loco. No me rendí. Y pasaron 3 años hasta que logré algo con ellos. Luego, quise comprar los derechos aéreos por encima de Tiffany's, que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Una vez que los obtuve, necesitaba conseguir un terreno pequeño de importancia crítica, pues la planificación exige un mínimo de 12 metros detrás de cualquier edificio. Eso me tomó más investigación y negociación. Adicionalmente, mi arquitecto, Del Scott y yo, revisamos más de 40 diseños. Identificamos los mejores elementos de cada uno y los usamos en el diseño definitivo. Luego tuvimos que esperar la aprobación por parte de la ciudad y los agentes especiales. Esa es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero vi cada uno de ellos como un reto y disfruté trabajando en los detalles. Si no los hubiese visto así, hubiese sido muy fácil desanimar. En cambio, hoy en día tengo un famoso edificio. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y es un buen ejemplo de cómo resolver problemas. Robert y yo sabemos que los problemas pueden ser complejos y a veces parecen interminables, pero queremos que los veas como retos que te darán la oportunidad de alcanzar un gran logro. Recuerda, nada es fácil. Pero ¿quién quiere nada? Tu inteligencia financiera es mejor que eso. Capítulo 5. ¿Por qué queremos que tú seas rico? La opinión de Robert. Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de Defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran de forma negativa a General Motors. Él respondió que sí, pero que no podía imaginar una situación semejante, pues decía: durante años he pensado que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors, y viceversa. Lo que quiso decir es que los dos gigantes, General Motors y Estados Unidos, están entrelazados. Esto sigue siendo cierto aún hoy, pero no de la misma forma que lo era entonces. General Motors está en problemas, al igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus carros no son tan buenos como debieran ser. Ha tenido problemas de gerencia por años, y que, al igual que Estados Unidos, ha vivido de sus éxitos pasados, posponiendo sus problemas en vez de resolverlos. Un ejemplo de lo mal manejada que ha estado esta compañía se menciona en el libro Buffettology, de Mary Buffett, que dice: entre 1985 y 1994, GM ganó $17,92 por acción y pagó dividendos por $20,62 por acción. En el mismo periodo, la compañía gastó $102,34 por acción en mejoras de capital. Este pequeño ejemplo sobre GM no incluye la pérdida de participación de mercado que ha sufrido la compañía, la cantidad de empleados que no están trabajando pero que siguen recibiendo sueldo, los planes de pensiones insuficientes fondos y las deudas por atención médica. En otras palabras, igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de carros del mundo está al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, millones de personas invierten en GM, apuestan su jubilación al futuro de la compañía y les hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les recomiendan invertir en compañías de mínimo riesgo como GM. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Mi respuesta: falta de educación financiera. Warren Buffett tiene otra respuesta a esta pregunta. Wall Street es el único lugar al que las personas van en Rolls Royce buscando consejos de personas que viajan en metro. Donald y yo tememos que este país y su riqueza han sido muy mal manejados, así como GM ha estado mal manejada. Mientras que jugar con los números beneficia a los más ricos, haciéndolos más ricos, el precio lo paga las clases media y baja. Si has estado recientemente en Detroit, sabrás que ese lugar se siente como una casa funeraria. Los pueblos y los negocios están muriendo. En la medida que mueren los negocios, los precios de la propiedad caen y las familias sufren las consecuencias en muchos aspectos, además del financiero. Entonces, ¿lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos? ¿Es Detroit lo que nos depara el futuro?
Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha convertido en un país paternalista. Esto no quiere decir que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que les arreglen el futuro. Este país ha depositado demasiada confianza en los políticos y burócratas. La magnitud de los problemas va más allá de la capacidad de ningún gobierno. Esa es una verdad global. Esta mentalidad de paternalismo incluye a los ricos. Muchas corporaciones de gran tamaño reciben subsidios del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobrevivirían sin ayuda del gobierno. En lo referente a fondos de retiro, el presidente y los miembros del Congreso esperan dinero del gobierno. Así que cuando me refiero a la mentalidad paternalista, no solo hablo de los pobres. De hecho, hay más dinero del gobierno que va a los ricos que a los pobres. Revisemos algunos de los problemas que tenemos y la forma en que se relacionan. 1. El creciente déficit comercial. Se prevé que el déficit comercial de Estados Unidos para 2006 será de 423 billones de dólares. Esto significa que consumimos 423 billones de dólares más de lo que producimos. En una escala menor, esto sería como si una familia que gana $5,000 al mes gastara $6,000. Sabemos que esta familia solo está agravando sus problemas. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Una creciente deuda pública. Según la tesorería, 42 presidentes del país, desde George Washington en 1789 hasta Clinton en el año 2000, han pedido prestado a gobiernos e instituciones financieras un total de 1.01 billones de dólares. Entre 2000 y 2005, la Casa Blanca bajo el mando de Bush pidió prestado 1.05 mil millones, más que todas las administraciones anteriores juntas. Volviendo al ejemplo de la familia que gana $5,000 al mes, muchas de ellas han tratado de resolver sus problemas hipotecando sus viviendas. Seguramente has visto comerciales en televisión que te dicen qué buena idea es cancelar las deudas de tus tarjetas tomando una hipoteca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se corren los problemas. El presidente y el gobierno están resolviendo el problema de la misma manera, hipotecando nuestro futuro. Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema. Demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número 1, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco. Solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos. Si bien imprimir dinero en exceso tenía la intención de resolver el problema en 1971, no resolvió el problema del sobreconsumo. Como resultado, el cambio del 71 creó aún más problemas muy grandes que estamos empezando a pagar hoy. Entre 1996 y 2006, solo 10 años, el dólar ha perdido la mitad de su valor en comparación con el oro. En 1996, el oro se vendía aproximadamente a $250 la onza. En 2006, solo 10 años después, el oro se estaba vendiendo a más de $600 la onza. Como ejemplo, si hubieras guardado $1,000 en el banco en el 2006, ese dinero valdría menos de $500 en oro. En cambio, si hubieras comprado 4 onzas de oro con tus $1,000, hoy tendrías $2,400 en oro. Este cambio de reglas de 1971 implicó que los ahorradores se convirtieran en perdedores. Quienes creían que su dinero estaba a salvo en el banco, perdieron, simplemente porque no tenían dinero real ahorrado en el banco, sino un medio de cambio.
un pagaré de nuestro gobierno. Para aquellos que viven de un ingreso fijo, encontrarán que la vida es más cara. Su dólar no llega tan lejos. Lo que dice el gobierno a estas personas es que el problema es la inflación. Lo que no les está diciendo es que el verdadero problema es la devaluación. Nuestro dólar está perdiendo valor simplemente porque nuestro gobierno está imprimiendo más y más dinero para resolver sus problemas. Puede que para el año 2020 una rebanada de pan cueste $12, pero los cheques de las pensiones para aquellos que las reciban serán iguales. Esto nos lleva al siguiente problema. 4. Baby boomers sin dinero. En los próximos años comenzarán a jubilarse los 75 millones de baby boomers. Muchos no tienen los fondos adecuados para su retiro. Esta falta de ahorros se debe en parte a una ley conocida como la Ley Gresham. Esta ley establece que cuando entra dinero malo al sistema, el dinero bueno se esconde. Esto se ha dado a lo largo de la historia, tan atrás como el Imperio Romano. En 1964 el gobierno de Estados Unidos reemplazó las monedas de plata verdadera por plata falsa. Inmediatamente después desaparecieron las monedas de plata verdadera. Yo pienso que las personas no ahorran, pues saben, consciente o inconscientemente, que el dinero que reciben no es real. Así que lo gastan tan rápido como pueden. Somos un país de deudores simplemente porque muchos saben que su dinero vale cada vez menos. Entonces, ¿para qué ahorrar? Después de todo, los ahorradores son perdedores. Los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos: gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera.